Antienvejecimiento. ¿Y si vivir más de 100 años ya no fuera una fantasía? Déjame empezar con una pregunta que, hasta hace poco, habría sonado absurda. ¿Te imaginas llegar a los 100, 120 o incluso 150 años y seguir caminando, recordando, pensando y viviendo con autonomía? La pregunta inevitable. Si todo esto avanza, ¿quién podría beneficiarse primero cuando llegue a humanos? ¿Será solo para millonarios o para población general? ¿Estamos hablando de décadas o de años? Estas preguntas no son menores. Quédate hasta el final de este video. Y justo de eso hablaremos a continuación. Aunque parezca algo sacado de una película, hoy en día las posibilidades ya no parecen tan lejanas de la realidad. Yo soy la doctora Ana Patricia Álvarez, y hoy te traigo este video para compartirte uno de los temas médicos con más relevancia dentro de la comunidad científica y médica de los últimos años. Te invito a que nos apoyes, dando un me gusta al video y te suscribas a nuestro canal. Comenzamos. Durante siglos, la humanidad asumió que envejecer era un destino fijo, inevitable, escrito en piedra. El cuerpo se desgasta, las enfermedades aparecen, la memoria falla y el final llega. Punto. Pero hoy, esa idea empieza a resquebrajarse. No porque alguien lo haya prometido en redes sociales, ni por una pastilla milagrosa escondida en una clínica privada, sino porque la ciencia está demostrando algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. El envejecimiento no es solo el paso del tiempo, es un proceso biológico que puede intervenirse. Y aquí es donde la ciencia entra en escena. Mientras muchos países discuten cómo sostener sistemas de salud colapsados por poblaciones cada vez más envejecidas, China tomó una decisión estratégica: hacer de la longevidad una prioridad científica nacional. No como curiosidad académica, sino como un objetivo claro: vivir más y vivir mejor. Hoy, China lidera investigaciones que buscan no solo alargar la vida, sino retrasar el deterioro, reducir enfermedades asociadas a la edad y mantener la funcionalidad del cuerpo durante más tiempo. Y lo más importante, con datos reales, estudios preclínicos sólidos y resultados que ya están llamando la atención de la comunidad científica internacional. Aquí quiero hacer una pausa. Es importante aclarar algo desde el inicio, con total honestidad. Actualmente no existe hoy un medicamento aprobado que haga a los humanos vivir 150 años. Eso no ha cambiado. Pero lo que sí te puedo decir es que el lenguaje de la ciencia está cambiando. Antes se hablaba de envejecer mejor. Hoy se habla de revertir procesos del envejecimiento. Organismos como la Organización Mundial de la Salud reconocen que la edad avanzada es el principal factor de riesgo para enfermedades como Alzheimer, cáncer, diabetes, osteoporosis y problemas cardiovasculares. Si logras intervenir el envejecimiento, impactas todas esas enfermedades al mismo tiempo. Dicho de forma sencilla, envejecer más lento es enfermarse menos. Y eso nos lleva a una de las ideas más poderosas de este video. El objetivo ya no es solo vivir más años, sino aumentar los años de vida saludable, lo que los científicos llaman health span. Y aquí es donde China destaca nuevamente y está apostando fuerte por esa idea. Ha invertido miles de millones en biotecnología, terapias celulares y fármacos que atacan el envejecimiento desde su raíz. Y entre todos esos avances, hay uno que ha generado titulares, debates y expectativas enormes: una molécula llamada PCC1, conocida popularmente como la píldora que elimina células zombies. ¿Célula zombie? Sí, suena exagerado, pero es un término muy gráfico para entender un problema real que todos llevamos dentro. A continuación, vamos a hablar con calma de esas células que no mueren, que no sirven, pero que dañan silenciosamente al cuerpo, y de cómo se logró eliminarlas en animales, mejorando su salud y extendiendo su vida. Porque antes de hablar de vivir 150 años, primero hay que entender por qué envejecemos. Antes de hablar de píldoras, terapias futuristas
o vidas de 150 años, hay que entender algo fundamental, porque el envejecimiento no ocurre de golpe, ocurre en silencio, célula por célula, año tras año. Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Alguna vez has visto una casa abandonada que nadie habita, pero que tampoco se derrumba? No cumple ninguna función, pero con el tiempo se llena de humedad, plagas y deteriora todo a su alrededor. Eso, exactamente eso, es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo con las llamadas células senescentes, mejor conocidas como células zombie. ¿Qué son las células zombies? Te lo explico fácil. Son células viejas o dañadas que ya no funcionan correctamente, pero que tampoco mueren cuando deberían. El cuerpo, por distintas razones, deja de eliminarlas. En lugar de desaparecer, estas células se quedan ahí, ocupando espacio y liberando sustancias inflamatorias que afectan a las células sanas que las rodean. Dicho en palabras simples, no producen nada útil, pero sí producen daño. Con el paso de los años, estas células se acumulan y se relacionan directamente con inflamación crónica, pérdida de masa muscular, deterioro cognitivo, fragilidad ósea, enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de cáncer. La comunidad científica internacional coincide en algo muy claro. Cuantas más células senescentes tienes, más rápido envejece tu cuerpo. De hecho, estudios respaldados por instituciones como los Institutos Nacionales de Salud han demostrado que eliminar estas células en animales mejora su función física, retrasa enfermedades y extiende su vida. Y aquí es donde entra el avance que está dando la vuelta al mundo. Investigadores en China, trabajando con Longvi Bioscience, identificaron una molécula con una capacidad muy particular: destruir selectivamente células zombie sin dañar células sanas. Esta molécula se llama proantocianidina C1 o simplemente PCC1. Ahora, algo importante, PCC1 no es una sustancia sintética extraña. Proviene de algo sorprendentemente común: las semillas de uva. Pero ojo, no estamos hablando de comer uvas ni de suplementos comerciales. Estamos hablando de una molécula aislada, purificada y estudiada en laboratorio, en concentraciones muy específicas. ¿Cómo funciona PCC1? Imagina un equipo de limpieza inteligente. No entra a demoler todo el edificio. Solo identifica lo que está dañado y lo retira. Eso hace PCC1 a nivel celular. Reconoce señales químicas propias de las células senescentes. Activa mecanismos que llevan a su eliminación. Reduce la inflamación que estas células generan. Permite que los tejidos sanos funcionen mejor. Por eso, este tipo de moléculas se clasifica como senolíticos, fármacos diseñados para barrer células envejecidas. ¿Qué mostraron los experimentos en animales? Aquí viene la parte que hizo levantar cejas en la comunidad científica. En ratones envejecidos, PCC1 logró extender la vida útil, mejorar la fuerza muscular, aumentar la movilidad, reducir inflamación sistémica, prolongar el periodo de vida saludable. Y aquí hay un dato clave que muchas veces se pasa por alto. Los animales no solo vivieron más, vivieron mejor. No estaban frágiles, no estaban postrados. Tenían más energía y mejor función física. Pero lo realmente relevante vino después. China dio un paso que pocos países se atreven a dar: probar estos enfoques en primates, específicamente en macacos envejecidos. ¿Por qué esto importa tanto? Porque los primates son biológicamente mucho más cercanos a los humanos que los ratones. En estos estudios, PCC1 mostró mejora en marcadores de memoria, aumento de densidad ósea, reducción de inflamación en tejidos clave, señales claras de rejuvenecimiento biológico. No estamos hablando de que el mono se veía más joven.
Estamos hablando de cambios medibles en tejidos y funciones. Por eso, cuando algunos científicos empezaron a decir que intervenir el envejecimiento era viable, ya no sonó exagerado. ¿Esto significa que ya existe la pastilla de la juventud? Aquí viene la parte responsable del discurso. Todavía no. PCC. Uno no ha sido probado en humanos en ensayos clínicos grandes. Sigue en fase preclínica. Los propios investigadores lo reconocen. Faltan estudios de seguridad, dosis, efectos a largo plazo y posibles riesgos. Pero hay algo que sí cambió para siempre. Ya no se discute si el envejecimiento puede modificarse, sino cómo hacerlo de forma segura. Y este cambio de mentalidad es enorme. Antes, el envejecimiento era visto como un proceso pasivo. Hoy se entiende como una acumulación de daños biológicos que pueden atacarse. En la siguiente sección, vamos a hablar de la otra gran apuesta china para retrasar el envejecimiento, las terapias con células madre y cómo lograron rejuvenecer funciones cognitivas y físicas en monos ancianos. Porque eliminar células dañadas es solo una parte del rompecabezas. La otra es reparar y regenerar. Hasta ahora hemos hablado de algo clave: limpiar el cuerpo de células dañadas que aceleran el envejecimiento. Pero eliminar lo que estorba no siempre es suficiente. Déjame planteártelo así. Si limpias una casa vieja, pero las tuberías siguen rotas y las paredes dañadas, ¿realmente la casa queda como nueva? En realidad no. Para rejuvenecer de verdad, además de limpiar, hay que reparar. Y aquí entra la segunda gran apuesta de China en la carrera por la longevidad: las terapias con células madre. Primero, una aclaración importante. Las células madre son células especiales con dos capacidades únicas. Pueden transformarse en distintos tipos de células: hueso, músculo, neuronas, etc. Pueden ayudar a reparar tejidos dañados y reducir inflamación. Son, en pocas palabras, el equipo de mantenimiento del cuerpo. Con el paso del tiempo, ese equipo se vuelve menos eficiente, produce menos células nuevas, repara peor los tejidos y deja pasar errores. El envejecimiento, en gran parte, es eso: un sistema de reparación que ya no alcanza a corregir todos los daños. ¿Qué hicieron los científicos chinos de manera diferente? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Investigadores chinos no se limitaron a usar células madre tal cual. Fueron un paso más allá. Las modificaron genéticamente para hacerlas más resistentes, más activas y más eficientes. Luego, aplicaron estas terapias en monos ancianos, uno de los modelos más cercanos a los humanos en términos biológicos. ¿Por qué es tan importante que sean primates y no ratones? Porque comparten estructuras cerebrales similares, tienen sistemas inmunológicos más parecidos al nuestro, envejecen de una forma más comparable a los humanos. Lo que funciona en primates no garantiza éxito en humanos, pero sí eleva muchísimo el nivel de evidencia. Después de aplicar estas terapias celulares, los científicos observaron algo que hasta hace pocos años parecía imposible. Los monos no solo dejaron de empeorar, empezaron a mejorar. Se registraron cambios claros y medibles en cognición, mejor memoria, mayor capacidad de aprendizaje, función motora, más coordinación y fuerza, inflamación sistémica, niveles más bajos de marcadores inflamatorios, salud ósea, recuperación de densidad en huesos, marcadores biológicos de edad, tejidos que mostraban perfiles más jóvenes. No se trata de que el animal se veía mejor. Se trata de que sus células y órganos funcionaban como los de un organismo más joven. Eso, en ciencia, es un cambio de paradigma. ¿Esto significa que el cuerpo puede rejuvenecer? La respuesta honesta es, parcialmente sí. No estamos hablando de volver a tener 20 años. Estamos hablando de recuperar funciones perdidas, frenar el deterioro y retrasar la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. La comunidad científica internacional
incluyendo universidades y centros respaldados por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de la Salud, coincide en algo fundamental. El envejecimiento no es un interruptor que se enciende, es una acumulación de daños. Si reduces esos daños y refuerzas la reparación, el organismo responde. Y aquí hay algo que pocas veces se dice con claridad. China no está investigando longevidad solo por curiosidad científica. Lo está haciendo porque enfrenta un desafío enorme. Población que envejece rápidamente, menos nacimientos, mayor presión sobre sistemas de salud y pensiones. Invertir en longevidad significa menos años de enfermedad, menos costos médicos, más personas funcionales durante más tiempo. Por eso existe una alineación entre ciencia, política e inversión privada que acelera estos avances. En medicina, avanzar rápido sin cautela puede ser peligroso. Por eso, estos estudios siguen siendo preclínicos, aunque extremadamente prometedores. Hasta hace poco, la ciencia solo podía ralentizar el envejecimiento. Hoy, por primera vez, está mostrando señales claras de que algunos procesos pueden revertirse. Eliminar células dañadas, como vimos con PCC1. Reparar tejidos y sistemas, como ocurre con células madre. Ambas estrategias no compiten, se complementan, y eso nos lleva a una pregunta inevitable, que veremos a continuación. ¿Qué pasaría si combinamos limpieza celular, más reparación, más nuevas tecnologías como edición genética? Ahí es donde el futuro deja de parecer lejano y empieza a tomar forma. La siguiente frontera, combinar limpieza celular, reparación y reprogramación del envejecimiento. Hasta aquí ya entendimos dos ideas poderosas. Primero, el envejecimiento se acelera porque se acumulan células dañadas que el cuerpo ya no logra eliminar. Segundo, el organismo aún conserva la capacidad de repararse si se le dan las herramientas adecuadas, como las células madre. Ahora viene la pregunta que está guiando la investigación más avanzada en China y en otros pocos países del mundo. ¿Qué pasaría si no solo limpiamos y reparamos, sino que además reprogramamos el envejecimiento desde su raíz? Aquí entramos en terreno verdaderamente disruptivo. Durante mucho tiempo, se pensó que el envejecimiento era solo desgaste mecánico, como un auto viejo. Hoy la ciencia lo ve de otra forma. El envejecimiento también es un problema de información celular. Cada célula de tu cuerpo tiene un manual de instrucciones, el ADN. Con el tiempo, ese manual no se rompe, pero se va leyendo mal. Las células olvidan qué hacer, cuándo repararse y cuándo morir. A este fenómeno se le llama desorganización epigenética, pero dicho fácil, las células se confunden. Y aquí aparece la tercera gran línea de investigación en China, la reprogramación celular, reprogramar sin borrar la identidad. Tal vez hayas escuchado historias sobre volver una célula joven. Eso ya se puede hacer, pero con un problema. Si rejuveneces demasiado una célula, puede volverse inestable o incluso cancerosa. Lo que los científicos chinos están buscando es algo mucho más fino, rejuvenecer la función sin borrar la identidad. Es decir, que una célula vieja vuelva a comportarse como joven, pero sin olvidar qué tipo de célula es y sin perder control. En modelos animales, ya se ha visto que ciertos factores genéticos pueden resetear parcialmente la edad biológica de tejidos como músculo, cerebro, hígado, sistema inmunológico. No es retroceder a la infancia, es salir del modo deterioro constante. ¿Por qué China puede avanzar tan rápido aquí? Porque ha creado algo que pocos países tienen, un ecosistema completo de longevidad. Esto incluye laboratorios de genética avanzada, bancos de células madre, inversión estatal sostenida, empresas privadas biotecnológicas, regulación flexible para investigación, no para uso comercial. Todo esto permite probar ideas que en otros países tardarían décadas en evaluarse. Y algo muy importante,
China no está apostando a una sola bala. Está trabajando en estrategias combinadas senolíticos como sí, C, 1 para limpiar, células madre para reparar, reprogramación genética para rejuvenecer funciones, inmunomodulación para evitar inflamación crónica. Este enfoque múltiple es clave. Todavía no existe una terapia que combine todo esto en humanos, pero sí existen pruebas sólidas en animales complejos de que cada pieza funciona por separado. En ciencia, cuando varias líneas independientes apuntan en la misma dirección, ocurre algo importante. La probabilidad de éxito futuro aumenta. Por eso hoy ya no se debate si el envejecimiento puede modificarse, sino cuánto, en quiénes, con qué riesgos y bajo qué condiciones. La gran diferencia con el pasado. Hace 20 años, hablar de antienvejecimiento era casi sinónimo de charlatanería. Hoy, las principales revistas científicas publican estudios sobre edad biológica, limpieza celular, reprogramación parcial, rejuvenecimiento de tejidos. Y China está en el centro de ese movimiento, no prometiendo juventud eterna, pero sí proponiendo algo revolucionario: convertir el envejecimiento en un proceso tratable, como hoy tratamos la hipertensión o el colesterol. Y el punto clave más importante que surge de estos avances: si todo esto avanza, ¿quién podría beneficiarse primero cuando llegue a humanos? ¿Será solo para millonarios o para población general? ¿Estamos hablando de décadas o de años? Estas preguntas no son menores. ¿Qué tan lejos estamos realmente de ver estas terapias en personas? ¿Qué limitaciones existen hoy? ¿Y por qué la ciencia avanza más despacio de lo que nos gustaría, pero más rápido de lo que creemos? Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, es inevitable hacerse esta pregunta. Si ya funciona en animales complejos, si ya hay resultados claros, ¿por qué no lo estamos usando en humanos? Y esta es quizá la parte más importante de todo el video, porque aquí es donde se separa la ciencia real de la fantasía bien vendida. La ciencia no avanza lento, avanza con cuidado. Desde fuera, puede parecer desesperadamente lenta, pero desde dentro, la ciencia avanza con una lógica muy clara: no causar daño. Para que una terapia antienvejecimiento llegue a personas, debe pasar por varias etapas obligatorias: estudios preclínicos sólidos, los que hoy estamos viendo en ratones y primates, ensayos clínicos fase 1, seguridad en humanos, no eficacia, fase 2, dosis correctas y primeros efectos, fase 3, efectos reales, comparaciones, seguimiento, aprobación regulatoria, vigilancia a largo plazo. Este proceso puede tomar 10, 15 o más años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque intervenir el envejecimiento significa intervenir muchos sistemas al mismo tiempo. Y un error aquí no se paga con un malestar pasajero, sino con consecuencias serias. El riesgo oculto, cuando rejuvenecer sale mal. Aquí conviene decir algo con total honestidad. Cualquier terapia que acelere regeneración, modifique genética, elimine células o altere el sistema inmune, también podría aumentar riesgos, como por ejemplo, proliferación celular descontrolada, fallas inmunológicas, alteraciones metabólicas o aumento de cáncer si no se controla bien. Por eso los científicos chinos, a pesar de su entusiasmo, son extremadamente cautos en sus publicaciones. Nunca hablan de curas definitivas. Nunca prometen fechas concretas. ¿Quiénes serían los primeros candidatos cuando llegue el momento? Basándonos en lo que ya se conoce de ensayos clínicos en otras terapias avanzadas, los primeros perfiles suelen ser personas con envejecimiento acelerado documentado, pacientes con enfermedades relacionadas con edad temprana, adultos mayores con alto riesgo funcional, grupos muy específicos bajo protocolos estrictos. No será algo masivo al inicio, no será para todos, será medicina altamente controlada. Con el tiempo, si se demuestra seguridad,
estas terapias se expanden, se abaratan y se normalizan. Así ocurrió con trasplantes, quimioterapia, terapias biológicas, cirugías complejas, la longevidad como estrategia nacional. Aquí hay un punto que casi nunca se menciona, pero que explica mucho. China no está invirtiendo en anti-envejecimiento solo para vivir más años. Lo hace porque envejecer enfermos es insostenible. Un adulto mayor funcional consume menos recursos médicos, mantiene autonomía, aporta experiencia, reduce presión económica. Desde esa perspectiva, prolongar la vida saludable es una inversión, no un gasto. Por eso hay apoyo estatal, regulación flexible para investigación y colaboración entre universidades y empresas. Entonces, ¿en cuánto tiempo podríamos ver algo real? La respuesta más honesta es esta. No será mañana, no el próximo año, pero tampoco dentro de 100 años. Los expertos más cautos hablan de primeras aplicaciones humanas muy limitadas en los próximos 10 años, terapias parciales que retrasen deterioro, no una píldora milagro, sino combinaciones graduales. Y eso ya sería revolucionario. Una verdad incómoda pero poderosa. El futuro de la longevidad no llegará como un gran anuncio mundial. Llegará en silencio, primero para pocos, luego para más. Y quienes estén mejor preparados, biológicamente y en información, serán los primeros en beneficiarse. Esto nos lleva directamente a una pregunta personal y muy práctica, que abordaremos a continuación. ¿Qué significa todo esto para alguien común hoy? ¿Hay algo que se pueda hacer ahora, mientras la ciencia avanza? Porque la longevidad del futuro empieza con decisiones del presente. Después de hablar de moléculas que eliminan células zombie, de terapias con células madre y de reprogramación del envejecimiento, es normal pensar, todo esto suena impresionante, pero ¿qué hago yo con esta información hoy? Y esta pregunta es clave. Algunos se entusiasman demasiado y buscan atajos peligrosos. Otros se desilusionan y piensan, si no es para ahora, no sirve. Ambas posturas son un error. La investigación sobre longevidad ha demostrado algo muy importante. El estado biológico con el que llegas al futuro importa tanto como la terapia del futuro. Dicho en palabras simples, cuando las terapias avanzadas lleguen a humanos, no todos estarán en las mismas condiciones para recibirlas. Y aquí entra el concepto de edad biológica. La edad cronológica es la que marca tu acta de nacimiento. La edad biológica es cómo están realmente tus células, tejidos y órganos. Dos personas de 60 años pueden ser completamente distintas. Una con buena fuerza, memoria y metabolismo, otra con inflamación crónica, resistencia a la insulina y fragilidad. ¿Quién crees que responderá mejor a terapias avanzadas en el futuro? Exacto. Por eso, lo que hagas hoy sí tiene impacto real. La evidencia científica internacional, incluyendo OMS y universidades líderes, coincide en varios puntos que ralentizan el envejecimiento biológico, reducir inflamación crónica, dormir mejor, manejar el estrés, mantener peso saludable, preservar masa muscular. El músculo no es solo fuerza, es protección metabólica. A partir de los 40, perder músculo acelera el envejecimiento. Cuidar metabolismo y glucosa. Picos constantes de azúcar envejecen tejidos más rápido. Estimular el cerebro. Aprender, leer, socializar y moverse protege la función cognitiva. Nada de esto suena futurista, pero es exactamente lo que prepara al cuerpo para responder mejor a cualquier terapia futura. Cuidado con el error más común. Aquí quiero ser muy claro. No existen hoy terapias anti-envejecimiento aprobadas para uso general. No existe la píldora de la juventud disponible legalmente. Si alguien promete rejuvenecer 10 o 20 años con inyecciones milagro, sueros exclusivos, terapias sin respaldo, no está adelantado a la ciencia, está fuera de ella. Los avances reales se publican, se discuten, se critican, se replican. La longevidad seria no vende urgencia.
vende evidencia. La ventaja silenciosa de informarte bien. Quien hoy entiende estos temas, no cae en fraudes, toma mejores decisiones de salud, llega al futuro con más opciones y no con miedo, porque la verdadera ventaja no es vivir más años, es llegar con capacidad de elegir tratamientos, elegir calidad de vida. La pregunta correcta para este momento no es ¿cómo vivo 150 años?, sino ¿cómo llego a los próximos 10 o 20 años con el mejor cuerpo posible? Si haces eso, estarás alineado con el rumbo que la ciencia ya trazó. Y ahora sí, llegamos al punto final, y vale la pena detenernos un momento para ordenar todas las ideas, porque cuando se habla de longevidad, es muy fácil caer en dos extremos, el entusiasmo desmedido o el escepticismo absoluto, y ninguno de los dos ayuda. Así que empecemos con una afirmación clara y honesta. Hoy no existe una terapia aprobada que permita a los humanos vivir 150 años. Eso sigue siendo cierto. Pero ahora viene la parte que hace toda la diferencia. Por primera vez en la historia, la ciencia ha demostrado que el envejecimiento no es un proceso intocable, y eso lo cambia todo. Lo que China realmente ha puesto sobre la mesa. China no ha descubierto la inmortalidad. Lo que ha hecho es algo mucho más importante. Demostrar que el envejecimiento puede abordarse desde sus causas biológicas, con datos reales, no con promesas. Ha mostrado que eliminar células senescentes puede mejorar salud y prolongar la vida en animales. Ha probado que células madre pueden restaurar funciones perdidas en organismos envejecidos. Ha abierto la puerta a reprogramar parcialmente la edad biológica de tejidos. Ha construido un ecosistema donde ciencia, inversión y política avanzan en la misma dirección. Esto no es una moda pasajera, es un cambio de paradigma. Durante siglos, la medicina trató enfermedades una por una. Hoy, la medicina empieza a tratar la causa común de muchas enfermedades, el envejecimiento biológico. Vivir más años no tiene sentido si esos años están llenos de enfermedad, dependencia y fragilidad. Por eso, la conversación real no gira alrededor de la cifra 150. Gira alrededor de algo mucho más valioso. Vivir más años con autonomía, claridad mental y funcionalidad física. Si logras eso, el número deja de ser lo importante. No necesitas esperar a la píldora del futuro para empezar a ganar tiempo. El tiempo ya se gana cuidando el cuerpo que tienes hoy, porque cuando la ciencia termine de abrir esa puerta, no entrarán primero los más jóvenes, ni los más ricos, ni los más impacientes. Entrarán primero quienes lleguen en mejores condiciones. Y esa es, quizá, la lección más poderosa de toda esta historia. Envejecer ya no es solo cuestión de años, es cuestión de decisiones. Gracias por llegar hasta aquí. No se les olvide darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para más videos. Nos vemos. Hasta la próxima.